con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero TV, bienvenido como siempre. Gracias, Jorge. Bueno, esta semana lamentablemente una vez más las ONGs antimineras, yo creo que esto se promueve por las ONGs antimineras, y lamentablemente hemos invitado muchas veces al ministro del Medio Ambiente, Manuel Porral Vidal, no solamente al programa de televisión, sino también a nuestros, eventos. Invitado a MIMPRO, lo hemos invitado a exponer varias veces. Para exponer y para dialogar y por comunicarnos, pero lamentablemente lo que sí estamos viendo hoy en día en el Ministerio del Medio Ambiente es la cantidad de trabas que se le están poniendo con la excusa de tener un marco regulatorio para el tema del medio ambiente en el tema minero, el cual respetamos totalmente y creemos que es importante, pero realmente el tema de la cantidad de trabas que se le están poniendo a las empresas mineras que se están viabilizando por el Ministerio de Medio Ambiente ya es una exageración que está... Bueno, vamos a ver, la ley de consulta previa está detenida y hoy día vamos a tener un invitado para hablar sobre los procesos sancionadores de OEFA. Así es, yo creo que hay que tener cuidado y no matar a la gallina en los huevos de oro. Así es. Bien, hoy estará con nosotros justamente para este tema el consultor del estudio Gallo Barrios Pickman, el doctor Giancarlo Mandiotti, quien nos brindará un análisis legal a las sanciones impuestas por el organismo de evaluación y fiscalización. Ahora pasamos a nuestra secuencia de la pregunta de la semana. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía afirmó que en el 2013 las inversiones mineras llegarían a 9.000 millones de dólares, superando los 8.500 millones de dólares del 2012. ¿Usted cree que en el 2014 las inversiones mineras en el Perú seguirán creciendo? Muy bien, amigos, para responder a esta interesante pregunta, ingresen a nuestra página web www.rumbominero.com y a continuación acompáñenos a ver nuestro interesante informe sobre minería. Esta secuencia llega gracias a la revista Rumbo Minero. Considerando que el fortalecimiento del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental ha derivado en un incremento en intensidad y número de intervenciones a las empresas mineras, lo cual ha conllevado que a la fecha se hayan impuesto multas que superan los 198 millones de nuevos soles, Viceversa Consulting organizó su primer seminario de especialización en fiscalización ambiental del sector minero, donde se informó que de los 10 departamentos que recibieron mayor canon minero en el 2013, 4 presentan el mayor número de conflictos socioambientales, como por ejemplo Ancash, que es la región con más conflictos en estos temas, a pesar de recibir más canon minero, mientras que Cajamarca se ubica entre los 6 departamentos con más conflictos socioambientales entre activos y latentes, a pesar de ser el tercero con mayor ingreso por este impuesto que pagan las mineras. En el seminario también se presentó la versión más reciente del conflictómetro, donde se indicó que cuando explotó el problema en Conga, habían 126 conflictos socioambientales. Actualmente hay 145. Además, al inicio de este gobierno, existían 98 conflictos socioambientales activos. Hoy se tiene 124, es decir, 26.5% más desde que empezó la gestión de Ollanta Humala. Asimismo, casi el 72% de los conflictos activos en el Perú es de tipo socioambiental y que el 75% de todos los conflictos socioambientales están relacionados a la minería. Por su parte, el consultor de Gallo Barrios Pickman Abogados, Giancarlo Mandiotti, advirtió que en una reciente modificación al régimen de evaluación y fiscalización ambiental a cargo de OEFA, se introduce una norma que establece que si una minera cuestiona judicialmente una resolución administrativa de OEFA y solicita una orden cautelar, debe previamente pagar una fianza bancaria por el total equivalente de aquello que se pretende controvertir. Es decir, si no paga, no tiene derecho a recurrir al Poder Judicial a dirimir su controversia.
Está con nosotros el doctor Giancarlo Mandrotti, consultor del estudio Gallo Barrios Pigman. Bienvenido, Giancarlo, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo estás, Giancarlo? Bien, bien, gracias. Giancarlo, cuéntanos un poco sobre esta situación que se está dando con este nuevo caso donde está involucrado también, por supuesto, el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Para empezar, me gustaría situar la historia. Yo soy abogado que se dedica al litigio, ¿correcto? Yo recurro en defensa de intereses de empresas o personas al Poder Judicial para precisamente defender, ¿no?, los intereses que crean han sido vulnerados. En el caso concreto del sector minero, de minería, existe todo un tratamiento legal, legislativo, y tiene organismos que se encargan precisamente de la fiscalización. La OEFA es conocido por todos nosotros, ¿no es cierto? La OEFA tiene una norma especial que es la que regula el procedimiento de cómo se fiscaliza, que es la ley 29.1325, ¿correcto? Esa ley, que tiene un par de años de vigencia, ha sido recientemente modificada, más que modificada, se le ha incorporado un nuevo articulado, una nueva norma que no existía en el proyecto original o en la norma original, que es la norma 20A de la ley 3011, que tiene 4 o 5 meses de vigencia teórica, porque en la práctica, como voy a explicar ahora, esta es una norma procesal, y al ser una norma procesal, con el devenir de los meses o eventualmente los años, empezaremos a sentir cuál es el real efecto de la historia. Pero, pese a que esto va a ocurrir en el mediano plazo, al día de hoy yo ya puedo ir advirtiendo cuál es el escenario negativo de lo que esta ley va a suponer. Esta ley, o esta norma, que repito es la 20A de la ley 3011, se pronuncia respecto a la posibilidad de las empresas mineras que han sido sancionadas por OEFA a recurrir en vía judicial y obtener una medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? Una medida cautelar, básicamente, en palabras simples, es esta decisión anticipada, este prejuzgamiento que hace un juez respecto de aquella materia que se le pone en controversia. Advierte que hay elementos de razonabilidad que permiten entender que lo que la persona está solicitando tiene, valga la redundancia, elementos de razonabilidad, y adelanta un juzgamiento y provisionalmente declara una situación. Un ejemplo muy simple que todos entienden es el embargo. Fuera de esto, le pongo como ejemplo. Si A es acreedor de B, inicia un proceso judicial de cobro, por ejemplo, de 10.000 soles, A lo que quiere es que antes que B desaparezca su patrimonio, le embargue, ¿no es cierto? El embargo es el ejemplo más típico de una medida cautelar. El juez embarga una cuenta bancaria, congela los fondos, y ya A está tranquilo, hace su juicio, hace su proceso judicial, y cuando lo gane, de ganarlo, cobrará lo que embargó. Eso es una medida cautelar. En materia de procedimientos de OEFA, sin duda el tema es distinto. OEFA participa en aquellas presuntas infracciones que ha advertido en el ejercicio de su actividad administrativa, y el procedimiento administrativo concluye usualmente con la imposición de una multa que se cuantifica en UITs. Multas que ciertamente en el rumbo minero o en el sector minero son altísimas, ¿no? En total tenemos entendido hay de 198 millones de soles hasta este momento. Correcto. ¿Qué hace el particular, llámese un señor Juan Pérez o una empresa minera? Cualquier particular tiene el derecho de recurrir al Poder Judicial a dirimir un conflicto, a resolver una controversia. Si la empresa minera, por más empresa minera que sea, y seguramente factura muchos millones, pero eso no le inhibe de tener el derecho de recurrir al Poder Judicial a dirimir una controversia. Como cualquier empresa, como cualquier ciudadano, o cualquier es persona. Un derecho constitucional, además. El recurrir al Poder Judicial a dirimir una controversia es un derecho constitucional. O sea, y esta ley, perdón, Juan José, y esta ley, entonces, ¿qué es lo que va a hacer, para que entiendan los televidentes, qué es lo que va a... ¿Qué exige, ¿no? ¿Qué es lo que va a exigir? A las empresas mineras. Ocurre, y déjeme calzar un poco con lo que decía hace un instante, ocurre que esto que para nosotros tres es evidente, que es el derecho de recurrir al Poder Judicial, en cabeza de OEFA y en cabeza de los legisladores que han promovido este cambio normativo, en cabeza de esta gente, precisamente el hecho de recurrir al Poder Judicial, el hecho de que muchas empresas mineras recurran al Poder Judicial, es argumento suficiente para elevar la valla de complejidad a puntos casi inalcanzables. En realidad, a lo que apuntan es a desincentivar a que la gente vaya al Poder Judicial. Es decir,
casi demonizan el hecho de recurrir al Poder Judicial como si esto fuese, repito, ¿Y cuál es la algo barrera, doctor Mandriotti, que ponen? La barrera está en el rubro que se llama contracautela. Y aquí sí el tema es muy jurídico, muy procesal, y voy a tratar de ser ¿Te refieres a una fianza? de lo más sencillo posible. Sí, me refiero a una fianza, pero déjame dar un paso atrás. Para pedir una medida cautelar en cualquier proceso judicial hay 3 requisitos. La verosimilitud del derecho, es decir, que el derecho parezca verosímil, parezca certero. El peligro en la demora, es decir, que el juez advierta que aquello que se está discutiendo peligrará en algún supuesto en la tramitación del proceso. En este caso, por ejemplo, si le ponen una multa de 5 millones de soles a una minera junior que ni siquiera está explorando, esa multa implica per se el cierre de la operación. Quiebra. El cierre de la operación. Ese es el periodo de la demora. Y la contracautela existe siempre, ha existido toda la vida. La contracautela, ¿qué es la contracautela? La contracautela es es el seguro que exige la norma a aquel que solicita la medida cautelar. La norma le dice, ok, ¿tú quieres pedir una medida cautelar? De acuerdo, yo te la voy a conceder, pero concédeme un seguro, una garantía de que si tu medida cautelar en algo le causa perjuicio a la otra parte, concluir el proceso, y si tú no tenías razón, de advertirse el perjuicio, con tu contracautela lo indemnizaremos. ¿De acuerdo? Lo indemnizaremos. Pero la contracautela lo que apunta es a indemnizar al demandado de cualquier potencial perjuicio que esta medida cautelar haya concedido, haya ocasionado. ¿De acuerdo? Pero la medida cautelar en sí, ¿hacia dónde apunta? Apunta a asegurarle al demandante que si gana su juicio, el resultado final podrá ser ejecutable, podrá ser válido. Esta contracautela tiene que tener cierto sentido, ¿no es cierto? Tiene que tener cierto sentido, y el sentido errado que le está dando, primero, el dictamen que dio mérito a esta ley, dictamen que, dicho sea de paso, ha sido promovido por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, comisión que, según mi lógica, no conoce o no debiera conocer mucho siquiera de lo que es una medida cautelar o una contracautela. Probablemente hubiese sido la Comisión de Justicia, alguna comisión más adecuada, la encargada. Pero bueno, ¿hacia dónde apunta el dictamen? Que ciertamente no lo recoge la norma de forma expresa, pero sí está en cabeza de OEFA, que son los interesados en esta norma. El dictamen apunta a que presentes como contracautela esta fianza bancaria por el monto similar de aquello que ha sido materia del procedimiento administrativo. O sea, de la multa. De la multa, ¿correcto? Es decir, si te multaron con 1 millón de soles, lo que te dice la norma es, hermanito, si quieres recurrir al Poder Judicial y si quieres pedir una medida cautelar, cosa que debería ser un derecho. Primero el millón de soles. El millón de soles. Afianza 1 millón de soles. Con el costo financiero. Con el costo financiero, ¿no? Claro, que se supone. a través de un banco tienes que... Pero hay un detalle adicional, y es aquí el segundo error, y probablemente el más grave desde mi óptica. Decía hace un rato que la contracautela, sea fianza, sea lo que sea, existe para indemnizar al demandado en la eventualidad de cualquier daño que se le haya podido causar. Pero la fianza, en este caso, no le va a permitir a OEFA, ¿sí?, o no le debiera permitir a OEFA, una vez concluido el juicio, como tengo una fianza, ahora me cobro la multa con la fianza, porque la fianza fue concedida para garantizar el eventual hipotético Una vez más perjuicio. le están poniendo trabas, yo creo que porque esto va para la empresa minera, ¿no es cierto? No, sin duda. Y en paralelo, esto no es coincidencia, es adrede, han salido normas recientes de las últimas 2 o 3 semanas que están impulsando a que no litigues y paga tu multa con un superdescuento. Todo esto pertenece al ámbito del Ministerio del Ambiente, ¿no? Sí, sin duda. Donde está encajonada la ley de consulta previa también. Sí, sin duda. Ya lo veníamos conversando, Juan pues. José, en varios programas sobre lo que está haciendo el ministro de Medio Ambiente, Manuel Purgar Vidal, y las prácticas que está teniendo para trabar el sector minero realmente, dicho las cosas como deben decirse. Y este es un claro ejemplo. Demostración más, ¿no? Sí, sin duda. A lo que apunta la norma es a desincentivar al usuario, al particular, a la empresa minera en este caso. Y le pone trabas que ciertamente no le ponen a ningún otro sector. Esto claramente atenta con los derechos elementales y esta norma es inconstitucional. ¿Debería derogarse? Debería derogarse, sí, sin duda, o en todo caso modificarse.
Porque con un sentido más práctico, ¿no es cierto? Más... con esto concluyo, No. sin que exista esta norma, el Código Procesal Civil, que es la norma madre que regula los procesos judiciales, siempre le ha dado al juez la facultad de decidir qué contracautela pedir, ¿correcto? Si el juez en un proceso de naturaleza tan con compleja... razonabilidad. Si el juez en un proceso de esta naturaleza considerase que no basta con un aval menor o con una promesa de juramento, si un juez en este caso, o un caso parecido a este, considerase que la fianza es un requisito indispensable, lo va a pedir, pero lo va a pedir cuando el juez considere que hay que pedir. No es posible que una norma imponga una barrera irracional que no existe en ningún otro ámbito de la economía, justamente, una vez más, contra el sector minero, que es prácticamente el más atacado, ¿no? Definitivamente la norma de las ONGs antimineras, una vez más, eso es una prueba de lo que venimos denunciando, ¿no? Entre varias cosas. Doctor Mandriotti, muchísimas gracias por estar con nosotros y ilustrarnos sobre un tema que hemos terminado de entender gracias a las explicaciones, pero que una vez más está preocupando al sector minero. Hablábamos hace minutos sobre la preocupación del sector minero sobre estas trabas, ¿no? Bueno, Jorge. Vamos a ver. Gracias. En otra oportunidad estaremos nuevamente. Gracias. Bien, pasamos ahora a los resultados de la pregunta de la semana pasada. La minería es responsable del 56% de la inversión bajo la modalidad de obras por impuestos. ¿Considera que otros sectores económicos deben participar en este sistema? Sí, 83%, no, 17%. Bien, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Queremos mostrarles, por supuesto, la revista líder del sector minero, Rumbo Minero, en esta gran revista. Y, por supuesto, el evento que va a dar mucho que hablar es el evento más grande, la feria más grande de minería del 2014, que es el evento Expomina 2014. Definitivamente la feria más importante y más grande del 2014. Así es, y también la nueva edición de la revista Perú Construye, una fuente muy importante de consulta para el sector de la construcción. Así es, también decirles que en unos minutos, acompáñenos, en unos minutos estaremos con nuestro programa de construcción Perú Construye luego de las tandas comerciales. Y en lo que es minería, les agradecemos muchísimo por estar con nosotros y los esperamos todos los fines de semana a las 10 de la mañana aquí por Canal N.